vamos a hablar de lo que está pasando en la Corte porque hay un montón de conflictos que se van a empezar a plantear, un montón. Vamos a intentar empezar por los que están ahora planteados, los más urgentes. Lo más urgente es qué va a hacer el juez García Mansilla después de que fuera rechazado su pliego. ¿Puede haber juicio político, Laura, a un juez de la Corte? ¿Es juez de la Corte? ¿No es juez de la Corte? Digamos, hay distintas bibliotecas, ¿no?, al respecto. ¿Qué pasa si no se quiere ir? ¿Qué es lo que dicen los senadores al respecto? ¿Y qué dicen los diputados? Ya que tenemos a la diputada Oliveto aquí sentada también. No solamente es diputada, sino forma parte de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, así que su testimonio es clave. Pero yendo a tu pregunta, María Laura, el tema es el siguiente. Hoy, para iniciar juicio político, se arranca por la Cámara de Diputados. ¿Qué decían ayer los diputados sobre García Mansilla? Sí. Si se sigue quedando en la Corte Suprema, Sí. no le vamos a iniciar un juicio político porque hacerlo sería reconocerle su estatus de juez, y para nosotros no es un juez, es un ocupa. Así te lo dicen, es un ocupa. Está usurpando un cargo que no le corresponde. ¿Por qué no le corresponde ese cargo? Porque su pliego le fue rechazado por el Senado. Ahora bien, y mandan una advertencia que la verdad me parece interesante como para seguir. Dicen, si los 3 restantes miembros de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de Rosati, Rosenkrantz y Lorenzetti, siguen admitiendo a García Mansilla en su seno y le permiten que siga firmando fallos como hasta ahora, los que son pasibles de recibir un pedido de juicio político son estos 3 jueces. Así que atención, porque acá se puede entablar una nueva... Ahora vamos a preguntarle a Paula, antes político. a Cristian Cao. A ver, ¿qué puede pasar en relación a lo que decidan sobre García Mansilla también en el Parlamento? María Laura, acá la cuestión es si es juez o dejó de ser juez ayer a las 8 de la noche, cuando la Cámara de Senadores, cuando el Senado de la Nación rechazó el pliego. Y hay básicamente 2 posiciones. ¿El juez primera, porque juró o no es juez porque lo rechazaron? Porque fue designado en comisión. Sí. Y la Constitución establece en el artículo 99, inciso 19, que hasta tanto termine la legislatura, es decir, 30 de noviembre de este año, dura una designación en comisión. Pero por otro lado, ayer a las 8:30 de la noche, el Senado rechazó el pliego que proponía el presidente de la República. Por lo tanto, ¿es o no se es juez? abre una dimensión que no tiene antecedentes en la República Argentina. Está bien. Usted es No hay constitucionalista, ningún caso. Cristian. En mi opinión, Sí. yo interpreto que, dada el carácter excepcional que tenía una designación en comisión, ayer a las 8:30 de la noche dejó de ser juez de la Corte Suprema de Justicia y Nación el doctor García Mansilla, porque el doctor Lijo nunca asumió y nunca juró. Por lo tanto, no aplica el 30 de noviembre del 2025 como última fecha. Ahora, esa es mi opinión. Estoy escuchando opiniones de otros colegas que establecen que es una designación provisoria y desde el primer momento, desde la designación, le habilitó hasta el 30 de noviembre este año. Para mí no es correcta esa interpretación. ¿Quién habilita hasta el 30 de noviembre? La propia Constitución. La propia Constitución. Sí, pero eso genera, María Laura, un problema muy grave. Sí. ¿Cuál es el problema grave? Que si avalamos a que sea hasta el 30 de noviembre de este año, aunque haya sido rechazado por el Senado de la Nación su designación como juez de la Corte Suprema, esto habilitaría que hasta el 30 de noviembre sea juez y el 1 de diciembre de este mismo año, cuando el Senado vuelva a entrar en receso, el presidente de la República pueda nombrar de vuelta por un año en comisión a otro o al mismo juez. Sí, lo entiendo. Por lo tanto, a ver, hay que terminar con esta especulación. estoy de acuerdo. La mejor manera de terminar es interpretar, y esto es en mi opinión, quiero subrayarlo, que dejó de ser juez ayer a las 8:09 de la noche. No es el único constitucionalista que dice esto, que dejó de ser juez, porque también lo dicen, está diciendo Laura, también lo dicen los senadores, también lo dicen los diputados. Paula, como diputada, a cargo además de, estás en el lugar de los hechos, digamos, asuntos constitucionales. Ya tengo experiencia porque estuve en el juicio político a la Corte del Kirchnerismo, que le encanta hacerle juicio político a la Corte, porque como después van los casos de Cristina, ponen el juicio político como una forma de presionar, de victimizar y presionar a la Corte. Entonces, ahí no nos vamos a enganchar. Hubo torpeza por parte del Poder Ejecutivo, torpeza en la designación, torpeza en no haber retirado pliegos
de personas que no tenían aval político. Acá hay una crisis institucional que se está generando, y para que no se agrave, por más que haya dos lados de la biblioteca, el doctor García Mansilla, por su prestigio que lo tiene que dar un paso al costado, porque si no entramos en una dimensión desconocida, donde se mezcla la política con las causas de Cristina, donde se mezcla el Congreso, y ya después las consecuencias pueden ser más gravosas en un país donde tiene que dar, entre otras cosas, seguridad jurídica, independencia de los poderes. Esto, lo que se hizo es una chanchada y terminó mal porque se hizo mal. Y acá hay responsabilidades políticas de las que se tiene que hacer cargo el gobierno de Javier Milei. Para vos la solución ideal es que renuncie. En realidad, para mucha gente, hace rato que debiera haber renunciado García Mansilla. Sin embargo, quiso jurar. La Corte, además, doctor Cao, la Corte le toma juramento. Algunos dicen no debió tomarle juramento, otros dicen no tenía otro remedio. Digamos, va avanzando el desastre, porque lo que dice, pueden pasar cosas peores, dice Paula, y siguen pasando cosas peores, doctor. Sí, bueno, yo creo que el presidente estuvo en condiciones, está en sus facultades constitucionales, lo dije en varias oportunidades, de designar en comisión de una manera muy forzada, porque el Senado tuvo solamente 4 días de receso, y en esos 4 días de receso el presidente de la Nación aprovechó ese receso para designar en comisión jueces de la Corte Suprema. No nos gusta, no le hace bien a la República, no le hace bien al sistema democrático, pero constitucionalmente está habilitado. Por lo tanto, fue juez. Fue juez a partir del momento de la jura. Estamos hablando del doctor García Mansilla. Pero, en mi opinión, a partir del día de ayer, a las 8:30 de la tarde, dejó de ser juez de la Corte Suprema, porque el Senado, órgano político que tiene la última palabra, no le prestó la conformidad, no le prestó los 2/3 de los miembros presentes que debían votar en su favor si quería que sea juez mientras dure su buena conducta o hasta los 75 años. Es importante lo que dijiste recién, Cristian, sobre forzar las normas, porque lo que se está sucediendo es todo el tiempo forzar las normas y no se está teniendo el espíritu de la Constitución. Los senadores también piensan lo mismo que el doctor Cao, ¿no? Absolutamente, María Laura, al punto que la sesión de ayer prácticamente no se discutió en ningún momento las condiciones de idoneidad de los jueces. No se habló de eso. De lo que se habló es de este artilugio al que apeló el gobierno para nombrar 2 jueces por decreto en comisión. Pero para los senadores no es juez. Para los senadores no es juez de ninguna manera. Justamente lo que están diciendo al justamente anticipar que no van a hacerle un juicio político es porque no le dan ese estatus. No le dan estatus de juez, no le están dando a pesar de que juez. a pesar, Claudio, de que haya jurado. Absolutamente. Por eso ayer algunos senadores lo que plantearon, está abriendo el gobierno una crisis institucional con un conflicto de poderes. ¿Por qué? Porque el Senado le dice: nosotros somos quienes la Constitución asigna para dar acuerdo, usted está poniendo forzadamente ese acuerdo, no existe, y nosotros estamos en contra, con lo cual vos tenés un problema. Tenés un problema, tomó la decisión de seguir sosteniendo pero tenés un triple Mansilla. conflicto de poderes, porque tenés el conflicto Poder Judicial respecto del Poder Legislativo, le está diciendo esto, pero además tenés Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, claro. Y al mismo tiempo tenés Ejecutivo versus Poder Legislativo. Por lo pronto, y además corres el riesgo de generar una especie de parálisis, puede ser parcial, en el Poder Judicial, porque todas estas causas que estén llegando a la última instancia van a tener una conflictividad imposible que hace que reine la inseguridad jurídica. En un país que se caracteriza por un historial perverso de inseguridad jurídica, esto solo la agrava. Hay algo extrañísimo que es, después lo vamos a hablar con Nacho esto, ¿no? De por qué, no entiendo bien por qué el presidente no tiene conciencia de que la seguridad jurídica es clave para las inversiones y que estas cosas pueden ir en contra de la institucionalidad, y no retiró los pliegos, por ejemplo, ¿no? Cuando vio que no había onda, para decirlo, ¿no? Cuando vio que no iban a hacer. Es algo que es incomprensible porque de verdad, él ya me lo explicó, estás ahí, Nachito, y vos ya explicaste lo importante que es para los inversores tener seguridad política siempre, ¿no? Seguridad jurídica, digo, institucionalidad, que haya estabilidad. Exacto. De lo que hablás vos, que la seguridad jurídica quizá
En el largo plazo, ¿no? En el largo plazo. En el corto plazo me parece que incluso un revés político como el que vimos ahora, para los inversores también es disuasivo, porque para el mercado es tan importante el sesgo, la dirección que puede llegar a tener un gobierno con políticas pro mercado, sino también la probabilidad y el margen, el espacio que tiene como para llevar adelante todas estas medidas que son amigables para el mercado. Todo este revés político, los obstáculos que empezó a encontrar el gobierno o el daño a la popularidad, por ejemplo, por los eventos de Libra, todo este reacomodamiento que se está dando a nivel político puede llegar a ponerle muchos obstáculos al gobierno en el avance de las reformas que son necesarias para corregir un montón de desequilibrios y también en el dominio de la calle, porque siempre cuando la oposición encuentra como más espacio como para ir metiendo o influyendo en la gente, entonces el gobierno encuentra muchos impedimentos y muchas limitantes para sincerar variables o corregir algunos desequilibrios. Pero a ver, esto que vos ves, espera un minuto, esto que vos ves y que estás describiendo tan bien, lo sabemos todos, lo que no somos economistas, por eso no entiendo, no tiene esa información para vos el presidente, digamos, no es como una información que todos manejamos. No se ría. Vos le estás pidiendo un análisis psicológico. No, voy de nuevo. No, es un análisis más, digamos, si entre los economistas saben esto. El presidente es economista, Adorno es economista, digamos, está rodeado de economistas, está su grupo de economistas trabajando con ellos creen que pueden forzar la realidad, porque hasta acá lo hicieron. Digo, si uno mira cuál es el derrotero de Milei, desde que se incorpora a la política hasta que es presidente y cuando empieza a ser presidente, forzó muchísimas normas ilógicas. Tanto es así que esto, una de las cosas que generó, y lo dice Nacho de manera muy precisa, le puede abrir problemas para reformas. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque llevó a los senadores a un lugar que no querían estar. Muchos senadores que ayer dijeron no al hijo particularmente, no querían decirle no al hijo. Eso genera, primero, conflictos adentro de los bloques. Empieza a abrir una brecha que cada vez que le aparezca un tema propuesto por el Poder Ejecutivo al Congreso va a tener más dificultades. De hecho, perdónenme una perlita. Retené lo que estás por decirme, Nacho, porque tengo muchas cosas en la cabeza. Una perlita que me tiró Laura anoche y que me gustaría que lo cuente. Había tantos senadores que no querían votar al hijo, votar en contra del hijo, que hasta el propio presidente ayer, que estuvo a cargo de la sesión, Abdala, no votó en contra del hijo, ni a favor del hijo. El que se abstuvo finalmente fue Juan Carlos Pagotto. Pagotto, el último. Exacto, el último. Ahí me confundí. El que cerró el debate, supuestamente. El que lo defendió. Qué libertario. El que supuestamente tenía que cerrar el debate en defensa del gobierno, Juan Carlos Pagotto. Sí. Se abstuvo. Es increíble. Se abstuvo. Y tres senadores radicales. Votaron a favor. Pese a que el bloque, que esto es otra anomalía, el bloque, yo te voy a decir lo que pasó, el bloque radical, por ejemplo, prácticamente el que los obligó a bajar fue Lustó, que dijo, nosotros tenemos que estar. Y después hubo tres que dijeron, nosotros escondemos la manito y votamos a favor del hijo. Esta es la situación. La situación, todo era una perlita nada más. Nacho, ¿tenías algo para decirme? No, en cuanto al impacto en lo económico o en el mercado de estos eventos electorales, o sea, lo que todavía no está, me parece, en el mercado es, por ejemplo, el driver, el catalizador de lo que va a ser el tema electoral, ¿no? La construcción electoral, esto afecta a la construcción electoral del gobierno. Claro. Y va a ser el próximo driver, el próximo catalizador para el mercado. O sea, cualquier vaivén que veamos en este sentido que afecte las expectativas electorales puede llegar a tener un impacto en cualquiera de las variables. Es lo que va a ver el mercado ahora, después del golpe político de hoy. La primera parte del año del FMI, la segunda parte de las elecciones, seguramente la tercera parte del año la salida del cepo cambiario, por ejemplo, o las medidas que tenga que hacer, que quizás son más impopulares para corregir algunas cosas. Pero el tema electoral todavía, por ahora se está dando por sentado como que el gobierno lo va a sortear bien. Pero todos estos eventos pueden llegar a cambiar esa percepción que tiene hoy el mercado, ¿no? De que todo va a salir bien. ¿Querías agregar algo? Que hasta el momento, por más que pueda parecer desprolijo, las instituciones funcionaron hasta el momento. ¿Por qué? Porque hasta, lo que es mi opinión, al día de ayer hasta las 8:30 fue juez de la Corte Suprema. De hecho, dictó una sentencia, lo quiero subrayar,
muy buena en materia de lo que tiene que ver con privilegios concursales, es muy técnico, pero García Mansilla hasta ayer dictó una sentencia impecable, acompañando al resto de los jueces de la Corte. A partir de hoy es donde se presenta este escenario de incertidumbre. Las instituciones funcionaron. A lo que tenemos que apuntar para que eso vaya de la mano con la certidumbre económica es que continúen funcionando. Pero yo no tengo ninguna duda que desde que fue designado en comisión hasta el día de ayer fue juez de la Corte Suprema, las sentencias que dictó son válidas. Paula se va a presentar, ya que estamos, se presenta en realidad, ya se presentó como candidata a legisladora en la ciudad, así que lo que acaba de decir Nacho me resuena también con vos, ¿no? El mercado mira todo, también va a mirar el proceso electoral, a ver cómo está, cómo se arma el rompecabezas. Bueno, con mucha responsabilidad, nosotros trabajamos representando, acompañamos todas las iniciativas que el gobierno necesitó para llevar adelante su plan de estabilización, acompañamos ley bases, acompañamos Fondo Monetario. Lo que hicimos también fue poner límites en aquellas cosas que no estaban bien. Por ejemplo, el ajuste desproporcionado a los jubilados. Sostenemos el tema del superávit fiscal, pero no creemos que el ajuste del 8% haya sido justo. O sea, lo que implica ser una oposición responsable. Esto es no obstruir, sino contribuir a que las cosas salgan bien. Y no es menor eso, porque la gente que te vota tiene que tener la tranquilidad que vos no estás puesto para poner piedras en el camino a un gobierno que fue electo por la mayoría de los argentinos. Esto que se da, que es el juego político, donde un sector le vota todo a otro en el Congreso y le vota todo en contra en la legislatura, no está bien. Quien vota a la coalición cívica sabe que nosotros trabajamos, que tenemos experiencia legislativa, que sabemos los temas, que tenemos compromiso con el ciudadano, con la Constitución, que no somos negativos al momento de trabajar, sino que ponemos lo mejor de nosotros para que salgan las cosas y salgan bien. Les quiero contar una cosa. Mientras nosotros estamos acá en el aire hablando de esto, por acá, los productores me dicen, mi productora Luján me dice, están cayendo aún más las acciones en Wall Street, hasta el 15%, y se disparó el riesgo país, que no está todavía ahí abajo en el Zócalo. Contanos, Nacho, por favor, lo que está pasando, si es que los podés seguir mientras hablas con nosotros. Están cayendo el 15% de las acciones en Wall Street. Sí, una profundización del pánico que ya se había empezado a ver ayer y que todavía nadie sabe dónde puede llegar a terminar, porque todo esto depende en buena parte incluso de decisiones humanas, de cómo los distintos gobiernos vayan implementando sus políticas a partir de las primeras decisiones que tomó Trump. Entonces, el alcance que puede tener esto, más allá de cómo va a impactar en cada una de las variables, por ejemplo, en la fortaleza del dólar, en los precios de los commodities, en los niveles, en los intercambios comerciales. Más allá de eso, todavía falta ver cómo reaccionan las distintas economías frente a eso y entonces también considerar los efectos que puede llegar a haber a partir de eso, porque la noticia que teníamos ayer, por ejemplo, era la medida de Trump, ¿no? Pero hoy conocimos la respuesta de China y eso está agravando las cosas. ¿No? Esto tiene que ver con eso. Los dólares hoy están subiendo también. Mirá cómo subió el dólar MEP en este ratito. Hoy podemos echarle la culpa a un shock externo. A un shock externo no, se la echamos directamente. Pero también a esto se suma este viaje del presidente en el que pensaba reunirse con Trump, tener la foto opportunity para mostrar el apoyo en un momento complejo y no lo logró. Entonces también a esto se suma esta mirada de... Todo se suma, me parece. ¿Cómo hoy, estamos en este momento? Hoy se suma todo. Sí, hay un tema sobre los indicadores argentinos que para mí habría que también tener en cuenta. Uno siempre ve que la caída en las monedas, por ejemplo Brasil, México, es mucho más fuerte que las nuestras y entonces algunos ponderan, por ejemplo, el hecho de que tenga cepo cambiario Argentina lo desacopla un poco los efectos. Hay que ver también los efectos que tenemos, no solo en los precios, en los indicadores, en estos tipos de cambios que todos los días vemos en las pantallas, sino también en las cantidades. ¿Cómo reacciona el Banco Central frente a eso? Porque en un contexto de restricciones cambiarias, de cepo cambiario, Argentina tiene muchas señales de alarma, no solo en el tipo de cambio, los indicadores estos, sino también en los niveles de venta de reserva del Banco Central, que hay que ver qué es lo que vende hoy llega también, a pasar. ¿no? ¿Cuánto va a vender por estas horas tan tremendas? Nacho va a seguir en comunicación con nosotros.
Comparto con ustedes algunos consejos. Tu viaje en otoño está teñido de paseos, de bosques frondosos, maratón de películas en el cine, la comodidad y la calidez de viajar en micro y muchos beneficios más con Ruta Atlántica. Compra tus pasajes a la costa atlántica y al norte argentino en hasta 10 cuotas sin interés en